iglesia primitiva había un amor, ¿verdad?, tan grande, tan puro, que dice que hasta vendían sus propiedades para repartirlas entre los que no tenían. Ojalá pronto podemos empezar a hacer eso. Sería bueno. Bueno, pues ya vimos en cuanto a respecto a de que la vez compartía para empezar este año que tenemos que depender de Dios y también tenemos que dar fruto. Y una cosa que también quiero ver es acerca de no moldarnos a este mundo, sino ser transformados, ¿verdad?, conforme a la palabra del Señor. Y es lo que vamos a hablar de la transformación que Dios quiere que nosotros tengamos. Y aquí puse como título: no nos amoldemos a este mundo, sino seamos transformados por medio de su palabra, para que nuestra mente sea renovada, para que nuestra mente sea, ¿verdad?, transformada. Así que la iglesia de hoy, hermanos, vive entre la palabra y la mentira, como decía nuestra hermana, ¿verdad?, obedeciendo algunos mandamientos de acuerdo a las, ¿verdad?, a nuestra cultura, ¿verdad?, a las conveniencias, de acuerdo a parámetros humanos, mundanos, y Dios quiere que nosotros nos amoldemos, pero a Él, hermanos, ¿verdad?, porque el mundo nos forza, todo nos forza, hermanos, a vivir conforme a este tiempo, a este siglo. Nos forza la cultura. ¿Y qué es la cultura, hermanos? La cultura mundana es prácticamente invadida por el reino de las tinieblas, ¿verdad? Y una vez compartí un poco de los tentáculos de Satanás, una clase que recibí, ¿verdad?, de un maestro, y me gustó mucho esa clase de los tentáculos de Satanás, que dice que abarcan toda nuestra forma de vida, desde la televisión, la música, el cine, aún, hermanos, nuestra forma de vida, aún el deporte, ¿verdad? Muchas veces, cuando se hace uno fanático, todos esos tentáculos, hermanos, si se salen de lo normal, yo creo que no veamos una película, porque es del diablo, o que no hagamos un deporte, porque es del diablo, o que no escuchamos una canción porque es del diablo, no, sino que sepamos, hermanos, diferenciar entre lo bueno y lo malo, y sepamos darle a cada cosa su tiempo, como ahorita, hermano, que está de moda, las series, ¿no? Las telenovelas. ¿De cuánto tiempo tienen las telenovelas, hermanos? Que la gente no se las pierde. Son algunas duran medio año, algunas un año, no tengo idea, no recuerdo, porque vi una telenovela ya hace muchos años, tal vez dos por ahí, pero no recuerdo en realidad cuánto tarda una telenovela, pero sé que duran mucho, medio año, un año, no sé, son muchísimos capítulos, ¿verdad? Y la gente, hermano, se hace, pues se puede decir, ¿cómo se dice?, adicta, si se pudiera decir. Y hoy sigue lo mismo, hermanos, ¿verdad? Hoy tal vez ya no hay adicción a las telenovelas, que ya mucha gente no ve las telenovelas, pero ¿qué tal el celular? ¿Qué tal las redes sociales? ¿Qué tal el teléfono? ¿Verdad? Cualquier cosa, hermanos, en exageración, ¿verdad?, se sale de los parámetros que Dios tiene para nosotros, sea cualquier cosa, el deporte, en una medida extrema, si nos quita todo el tiempo, ¿verdad?, para no hacer otras cosas, porque como le comenté, yo fui adicto al deporte también, un tiempo, todo el tiempo quería estar en el gimnasio, ¿verdad?, haciendo esto y haciendo lo otro, y corriendo, y yo sé lo que es adicción del deporte. También sé, hermano, lo que es adicción a las redes sociales, los teléfonos, cómo no. El Facebook, hermano, cuando salió, ya no había yo ni cómo salirme del Face. Todo el día ahí, cuando empezó el teléfono celular, hermano, y era la novedad. ¡Wow! Subió el celular y todo el mundo mandando textos. Yo me acuerdo que la gente en las iglesias, ni en las iglesias podían dejar de usar el teléfono. ¿Se acuerdan cuando los celulares todavía hace unos 12, 15 años? Y acaban de salir y la gente estaba con su celular atento a esperar una llamada, y la gente estaba ansiosa, y de repente alguien le sonaba el teléfono y se salía del salón y se iban por allá al baño o a otro lado a recibir la llamada. Luego salieron cosas para oír, ¿verdad? Mucha gente tenía su audífono para cuando le hablaban, y en medio de la predicación pues contestaban. Y entonces, hermano, la Biblia nos dice que dejamos todo eso,
que la preeminencia, la prioridad, seremos a Dios. No seamos, hermanos, transformados a este mundo, a este siglo, ¿verdad? Sino a lo que conviene, hermano, que es eterno, ¿verdad? Que es, pues, ¿en dónde pasará usted la eternidad? ¿En dónde pasará usted la eternidad, hermano? Yo le decía ayer a una persona, ¿verdad? Arrepiéntete porque si no hay arrepentimiento, el destino de uno es el lago de fuego. Pero, pues, a veces uno no se lo cree, ¿verdad? No lo creemos porque no lo vemos, no vemos el reino espiritual. Si Dios nos permitiera, hermano, abrir nuestros ojos para ver lo que se mueve, hermano, en los cielos, los ángeles, que Dios nos permitiera ver los ángeles y esos, como ángeles de un lado como del otro, hermano, ¿qué pasaría con nosotros? Imagínense. Ya, pero Dios, por alguna razón, no nos permite ver eso. Entonces, hermanos, Dios quiere que nos movamos, pues, ¿por qué? Por la pura fe, por lo que no vemos, pero que sabemos que existe, ¿verdad? Vamos a ver entonces el pueblo de Israel, hermanos. Como el pueblo de Israel, aunque Dios cada rato ¿cómo se llama? Lo llamaba, le proveía, lo bendecía. Y el pueblo de Israel, hermanos, aunque Dios le dio todo, él desechó a Dios. Ellos desecharon los mandamientos, las ordenanzas, y no les importó. Habían sido bendecidos, pues ya no les convenía, ¿verdad? No les convenía, pues, seguir con Dios. Entonces empezaron a hacer según sus corazones, ¿verdad? ¿Y qué pasaba, hermano? Que cuando Dios se apartaba de ellos, entonces ellos volvían su corazón a Dios, ¿verdad? Y otra vez eran enriquecidos por 40, 50, 60, 80 años, y otra vez empezaban a apartar de Dios, y otra vez 10, 20 años con Dios, y así, una, dos generaciones con Dios, una, dos generaciones en la perdición del pueblo de Israel. Y así pasa a veces con nosotros, hermanos, ¿verdad? Un tiempo estamos bien, y de repente vamos para abajo, y un tiempo vamos para arriba, y un tiempo vamos para abajo, pero no nosotros. Si es que hemos sido transformados, hermano, por el Espíritu de Dios, tenemos que tener una vida diferente. Y dice ahí en 1 Reyes 11:1, dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no se juntarán a ellas, ni ellas se juntarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar sus corazones a sus dioses. Es un mandamiento que tenemos hoy en día del cristiano, hermano. ¿Qué pasa con el cristiano? Dios nos da mandamientos, ¿verdad? Para que si uno está en los caminos de Dios, uno no se una a una persona que no es cristiana. Y pues a veces, ¿qué pasa, hermano, con la gente que no es casada? Como desgraciadamente y tristemente a veces no hay gente en la congregación, pues en vez de ir a buscar otra iglesia, ¿verdad? Un joven, una jovencita, pues se unen con gente del mundo, con un mundano, y dicen: no, pues me voy a hacer cristiano, me voy a casar con él, es muy buena persona, muy moral, muy tranquilo, lo voy a hacer cristiano. Y lo hemos visto, hermano, ¿qué pasa? Terminan sacando a las hermanas del mundo, ¿verdad? Y hombres que se han casado con mujeres y terminan a veces igual, sacándolos al mundo, y terminan los dos en el mundo, ¿verdad? Dice ahí: a estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Eso es muy fácil, hermano, que imagínense, hermano, si es difícil para una persona, para una pareja, ¿verdad? Si es difícil para una pareja mantenerse firme en las cosas de Dios, ¿cuán difícil será, hermanos, estar con una persona que te dice: no, no vayas a la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia, ya mucho Dios, ¿qué está pasando contigo? ¿Cuán difícil será, hermano, estar con una persona que no quiere de Dios? ¿Verdad? Yo en un principio supe lo que era eso, ¿verdad? Tuve una lucha con mi pareja porque pues yo estaba, ¿verdad?, empezando a conocer un nuevo camino, y él decía que no. Llegó un punto que se habló de un divorcio, ¿verdad? Se habló de divorcio, de que no, pues nos había enseñado una cosa y
no estaba dispuesta mi pareja a dejar, ¿verdad? En sus caminos. No creo que también yo no era muy cristiano, ¿verdad? Pero le digo, si es difícil, hermano, tomarse de Dios con alguien que te jala hacia atrás, pues todavía menos, ¿verdad? Por eso, hermanos, es necesario que nosotros leamos la palabra para que veamos, ¿verdad? Nosotros como padres, pues por lo menos que podemos hacer es decirle a nuestros hijos: no tomes decisiones incorrectas, no te unas con un mundano, ¿verdad? O mundano, hermano, es, llámese como se llame, islámico, budista, católico, mormón, el testigo de Jehová, el adventista. Ellos, hermanos, no son de Dios, y nosotros tenemos que saber y tenemos que entenderlo. Al menos podemos decírselo. No podemos gobernar la vida de nuestros hijos, pero podemos decírselos, ¿verdad? O cuando llega gente nueva a la iglesia, hermano, que llegan solteros, ¿verdad? Llegan solteros y algunas veces, hermano, sí sucede que se juntan con una persona de afuera, y a veces Dios hace la obra, hermanos, pero es muy difícil. A veces no vemos aquí lo que pasó con Salomón, y sus mujeres desviaron su corazón. Dice en el 4: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Fíjense nada más, hermano, un hombre, wow, hermanos, un hombre hijo de una de las personas más importantes que ha existido en la tierra, uno de los hombres más prominentes espiritualmente hablando que ha habido, hijo de David, hermanos. Y este hombre se convirtió en un apóstata, hermanos. Y aparte era un hombre que Dios le había hablado, que Dios se le había manifestado, le había visto la gloria de Dios a través de la vida de su padre, había visto, conocía, ¿verdad?, de primera mano, ¿verdad?, las cosas de Dios. Y este hombre se hizo un apóstata. ¿Por qué, hermanos? Porque sus mujeres inclinaron su corazón. Y qué fácil es, hermanos, que alguien incline nuestro corazón. Una amistad que no conviene puede inclinar nuestro corazón, hermano, a hacer cosas incorrectas. Un mal cristiano, un mal pastor, hermano, ¿cómo no va a inclinar el corazón de un pastor apóstata? Pues obviamente, hermano, como es una autoridad, lo vamos a seguir, y lo que diga, ¿verdad? Si es que estamos nosotros con una ceguera espiritual, o con una inmadurez espiritual, o con un conocimiento desviado de la palabra de Dios, nos va a llevar rápido por lo que quiere, hermanos. Entonces es facilísimo eso. Por eso nos tenemos que tener siempre esto, hermano, pegados a la palabra de Dios. Dice: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, y a cuantos dioses, hermano, les hizo templos. No solamente los hizo, hermano, hizo altares para ellos, ¿verdad? Y no sé si está escuchado, hermanos, pero mucha gente dice que muchas de las ciencias ocultas que manejan hoy los brujos y esa gente de los iluminados y todo eso, dicen que muchas de esas enseñanzas, según ellos, no sé si sea cierto, vienen de prácticas que llevó Salomón. De hecho, una de las cosas que los judíos hacen es la cábala. Según dicen que viene desde Salomón, son cosas ya demoníacas, ¿verdad? Fíjense hasta dónde cayó Salomón, hermanos, en cosas demoníacas, totalmente. Entonces, hermano, ¿qué nos espera a nosotros, hermanos, si no nos tomamos de Dios? No puede ser nada más un descuido, hermanos, para caer en cualquier cosa, ¿verdad? E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, estoy en el 11:6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Hermanos, llegó hasta hacer sacrificio de niños a los ídolos. Este Salomón, hermanos, probablemente sacrificó niños. Si él edificó un altar, probablemente él mismo lo hizo, sacrificar niños en los altares, ¿verdad? A este ídolo Quemos, o a muchos de esos ídolos, ¿verdad? En el monte que está enfrente de Jerusalén, fíjense, enfrente de Jerusalén, hermanos. Ahí cerquita hizo todo eso. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Puros, hermanos, ídolos
abominables de pecado, de maldad, de necedad, hermanos. Si usted estudia un poquito cómo funcionaban aquellas religiones de aquel tiempo, hermanos, dentro de esos templos, ¿verdad? No solamente se hacían sacrificios, también se hacía prostitución de mujeres. Era una de las o cosas que hacían la prostitución. Ellos hacían cosas, hermano, que de verdad eran tremendas. Entonces dice ahí en el 8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Fíjense, hermano, Dios se molestó con él, se enojó demasiado. Y por amor, hermanos, por amor a David, no terminó con Salomón, por amor a su padre y con su reino, ¿verdad? Dijo, romperé de ti el reino. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová levantó un adversario a Salomón, Adad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Así que, hermanos, vemos como Dios, ¿verdad?, por su apostasía, por la maldad de Salomón, parte un país en 2. ¿Verdad? Por eso hemos hablado, hermanos, que detrás de una guerra, detrás de problemas políticos en un país, detrás de todo, hermano, más bien al frente de todo, atrás de todo, como lo quiere usted decir, está Dios. No, que este país, que mira qué desastre tienen los políticos, mira cómo roban, mira cómo matan, mira cómo hacen y deshacen, hermano, está Dios airado con un pueblo. Porque cada pueblo tiene un gobierno que se merece. Igualmente, cada persona, cada iglesia, hermanos, tiene un pastor que merece. ¿Cómo estamos el hermano y yo? Y Dios nos ayude, ¿verdad? Y por eso usted tiene que estar orando, hermano, por nosotros, orando todos unos por otros, todos por todos. Es un mandamiento de Dios. Que dijo Samuel, cuando le dijeron, no dejes, después de que pecaron, le dijeron a Samuel, no dejes de orar por nosotros. ¿Y qué dijo Samuel? Pecaría yo si dejara de orar por ustedes. Pecaría, es un pecado, hermano, no orar unos por otros, ¿verdad? Es un pecado no orar unos por otros, porque es como nosotros nos fortalecemos, hermanos. ¿Saben qué, amor? Una persona, hermanos, le puede dar $1 millón y lo van a ayudar y lo van a bendecir, pero no hay cosa más grande que una cosa pueda hacer por usted, hermano, que orar. Más que $1,000 millones, una persona que ore por usted, porque sea fuerte en Dios, porque sea estable, porque tenga fruto, porque se manifieste la gloria de Dios en usted. No hay cosa más grande que uno pueda hacer, porque esos $1,000 millones, ¿qué van a hacer un día, hermanos? No va a hacer nada, no se va a llevar nada, ¿verdad? Lo único que se va a llevar, hermano, es lo que usted hizo aquí en la tierra. Vamos a pasar ahí a 2 de Reyes 17. 2 de Reyes 17, 19. Cómo el pueblo de Israel, hermanos, se desviaba todo el tiempo, ¿verdad? Desde que Dios lo sacó de Egipto, ellos así siempre se la pasaban, hermanos. Un tiempo se animaban y luego se desviaban y otra vez, ¿verdad? Y dependiendo, hermano, los profetas que había o los reyes que había, ¿verdad? Entonces le dije 2 de Reyes 17, 19. No, perdón, vamos a regresar, primero vamos a regresar ya a 1 de Reyes 29. Vamos a regresar a 1 de Reyes 29. 1 de Reyes 11, 29.
Aconteció pues en aquel tiempo que siendo Jeroboam de Jerusalén, lo encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Fíjese, a este Jeroboam era un hombre, ¿verdad?, que estaba encargado de las obras de Israel. Era un hombre importante, pero dice que Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Dice, o sea, tenía un cargo prominente. Dice del 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus. Y tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos, para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Dice, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que desea de tu alma, y serás rey sobre Israel. Fíjese el mandamiento que le da a Jeroboam. Le dice, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, y hicieses lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por eso Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Fíjense, hermanos, Dios, ¿verdad?, rompe el reino de Israel, el reino de Israel, ¿verdad?, lo rompe en dos, y le deja 2 tribus a David, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y las otras 10 tribus, hermanos, pues se convierten en el país de Israel. 2 países, hermanos. El país de Israel y el país de Judá, y todo el tiempo, hermanos, estuvieron en guerra. Desde que hubo esa separación, comenzó una guerra que nunca paró, hasta que uno de los dos fue destruido, ¿verdad? Pero vemos aquí en el hermanos, que Jeroboam no hizo caso tampoco de Dios, igual que Salomón. Y entonces ahora vamos a Segunda de Reyes 17, 19. Dice, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová, su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Hermanos, Dios destruyó un país. 10 tribus, hermanos, fueron desechadas. 10 tribus, hermanos, fueron llevadas en cautiverio, ¿verdad? Y en su lugar, hermanos, en el pueblo de lo que se llama, después se llamó Samaria, Dios trajo gente de Asiria, aquí dice, de su tierra Asiria hasta hoy. Bueno, más adelante por ahí dice que Dios
trajo gente de Asiria y llenó Samaria y de otros países, ¿verdad? De muchos países. Llegó, entonces se formó Samaria. Por eso los israelitas, hermanos, no querían perdón, los judíos, ¿sí? No querían a Samaria, porque pues en sí no provenían, ¿verdad?, del pueblo de Dios, sino que eran, se puede decir, ¿cómo se llama? Paganos, extranjeros paganos, ¿verdad? Pero a lo que voy, hermanos, a esto, cómo Dios desecha, hermanos, cómo Dios desecha a un pueblo que fue desobediente, que fue rebelde. Lo mismo pasa hoy con la iglesia, hermanos. Hay iglesias, hermanos, que hoy que son apóstatas, que se han apartado de los mandamientos y las directrices de Dios para seguir sus propios caminos. Y les llamamos cristianas, pero no son cristianas, porque enseñan otras cosas. ¿Qué enseñan las iglesias cristianas hoy en día, hermanos? Enseñan psicología por sobre todas las cosas. La psicología, hermanos, ahorita la ideología principal de todas las iglesias. Psicología que con un versículo, ¿verdad?, pues ya es bíblico. Entonces, por eso está la iglesia como está, hermanos, es una iglesia apóstata, ¿verdad? Entonces esta gente, hermanos, que está llena de pura psicología, nos diferencian de su mano derecha de su mano izquierda. Por eso la gente piensa hoy que un católico también es salvo. En iglesias cristianas, hermanos, si usted dice que es un católico, claro que sí, son nuestros hermanos, ¿cómo no? También creen en Jesús, ¿cómo no van a ser salvos? También creen en Jesús. Pero no entienden, hermanos, que hay un pecado grave que hacen, que es la idolatría. Y tantas cosas más que se hacen en la iglesia católica, hermanos, pero que la gente no entiende. Porque si hay un debate, hermanos, entre un cristiano de hoy en día y un testigo de Jehová o un adventista, hermano, al cristiano lo ponen en el suelo en minutos. Si no lo digo yo, lo he escuchado de gente que sabe. O sea, de gente que ha hecho estudios, ¿verdad? Y que se ha escuchado cómo una persona se pone en un debate con un testigo y el testigo pone a un cristiano rápido en la lona, hermanos, porque el cristiano es ignorante de la palabra. El testigo de Jehová es ignorante también, hermano, pero tiene todas sus cosas, sus doctrinas bien establecidas, todas falsas, hermano, todas erradas, apóstatas también. Pero tiene sus doctrinas, hermano, que cuando habla con el cristiano lo deja callado. Entonces, como el cristiano no sabe cómo defenderse, pues no se queda así. Pues le voy a decir a alguien que sepa, le traigo a alguien que sepa. Y no, hermanos, por eso nosotros tenemos que conocer los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y para eso tenemos que pedir al Señor que nos dé, ¿verdad?, sabiduría, que nos dé buenos guías, que nos ayude, que no nos metamos en herejías, en falsas doctrinas. Inclusive los pastores, ¿verdad?, o las predicaciones que oímos en internet, en el YouTube, en el Facebook, que de repente nos llegan, tenemos que discernir, hermanos, si es de Dios o si es apostasía, porque hermanos, está tan sigiloso que a veces no podemos darnos cuenta, ¿verdad? Vamos a Segunda de Crónicas 36. Hermanos, para mí fue muy difícil, hermanos, darme cuenta entre una iglesia apóstata y una iglesia correcta. La verdad me llevó años. Y es normal, hermanos, porque son de verdad estructuras mentales, hermanos, que Satanás pone en nuestra mente, que son muy difíciles de tomar. Son fortalezas espirituales, hermanos, en nuestras mentes, que cuando tenemos esas doctrinas, hermano, la verdad, solamente Dios las puede quitar. Segunda de Crónicas 36:15. Por eso, hermano, es necesario que siempre nos mantengamos en oración, como decía Samuel, pecaría si no orara. Usted peca, hermano, si no ora por mí, yo peco si no ora por usted peca si no ora por los hermanos. Tenemos que orar, hermanos, unos por otros, para que estemos fortalecidos, para que estemos para que estemos bien. También, hermanos, es obligación, hermanos, de nosotros y menester, porque la Biblia está que oremos por nuestros gobernantes, porque cada pueblo tiene el gobierno que merece. ¿Qué gobierno tenemos, hermanos, nosotros? Salimos de un país, hermanos, porque tenemos un gobierno nefasto, ¿verdad? Un gobierno nefasto, hermanos,
totalmente, y que siguen en paso hasta la fecha de hoy, hermano, ¿verdad? Con algunos cambios por ahí, pero vemos este hombre, hermano, este gobernante, que ha hecho muchas cosas, hermano, pero vemos que ha hecho cosas que le desagradan a Dios, hermano, a donde quiera que va, ¿cómo se llama? Va con los brujos ahí, a que le echen las ramas y que le echen la humo, eso es maldición, hermano, sobre la vida de ese hombre y sobre la vida de México. Y tanta gente de esos hombres que esas gentes, hermano, que están en el poder, en casi todos los países del mundo, y no es algo oculto, hermano, casi la mayoría de ellos son ocultistas. La mayoría de ellos, hermano, son iluminados y están en sectas, hermanos, la verdad, muy malas, hermanos. Entonces, por eso, hermano, pues no podemos decir, ay, pues, ¿por qué está como está, hermano? ¿Por qué está mi país como está mi país? Pues por eso, hermanos. Porque son mundos, hermanos, alejados, países alejados de Dios, con idolatría, con un conocimiento lejos de Dios, con una obediencia, hermanos, casi total a los mandamientos de Dios. ¿Cómo no va a haber países podridos, hermano? Pues obviamente va a haber destrucción, inclusive en los países ricos, hermanos. Si usted no lo sabe, Japón es uno de los países en donde más suicidios hay, hermanos. Más gente se suicida, jóvenes y mayores y ancianos. ¿Por qué, hermanos? ¡Qué bendecido Japón! Mira, qué rico es. ¡Wow! Y hay un respeto, hermano, que usted no ve una basura en la calle. Usted no ve basuras en la calle, usted no ve gente pasando de los staffs y gente escupiendo en la calle. Y hay pero, hermanos, es un país depravado, hablando de lo sexual. Entonces, pues todas esas, hermanos, cosas llegan o por un lado o por el otro, ¿verdad? A ver si usted puede decir, no, pues cómo son bendecidos en lo económico, sí, hermano, pero los demás, ¿cómo están? Son gente vacía, hermanos, vacía, casi sin sentimientos a veces, ¿verdad? Parecen robots. Entonces, no solamente, hermano, los países pobres, ¿verdad? Donde claramente se mira la maldición. Entonces decíamos que segunda de Crónicas 36:15. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y hermanos, dice que la gente se burlaba de los mandamientos de Dios. Vemos eso hoy en día, hermanos, como la gente se burla de uno, se burla de un cristiano. Ay, no, nada más, mira, que no hagas esto, que no hagas el otro. No, la gente se burla, hermano. Hace escarnio no de uno. En sí, cuando hacen escarnio y se burlan, ¿de quién se burlan? ¿De uno? Se burlan de Dios. Que no hagas esto, que no hagas el otro, que no te vistas así, que no te vistas así, que no tomes esto, que no hagas aquello, que no vayas allá. Son puras locuras, ¿verdad? Por eso la iglesia de ahorita, hermanos, es una iglesia que le permite hacer muchas cosas. Sí, ya no pasa nada, dice el pastor. Oh, sí, no, sí, si tomas no pasa nada, no dejas de venir a la iglesia. Oh, si andas de esta manera, no, sí, no están casados, no se preocupen, al ratito a su tiempo se van a casar, no se preocupen, andan en fornicación, andan a veces hasta en adulterio, y el pastor, hermano, porque llegue más gente no dice nada. Ve a la gente haciendo necedades, hermano. Yo aquí en South Bend supe de dos congregaciones en las que los jóvenes de alabanza, hermanos, toda la semana andaban en el mundo y en el domingo andaban tocando en la iglesia. Y toda la gente lo sabía, hermano, los pastores lo sabían, que eran jóvenes mundanos. Y el domingo, hermanos, en la alabanza, los pastores no decían nada. Y gente del mundo, hermano, lo sabía. Oye, que en esa iglesia, que los hijos del pastor y que los jóvenes en tal iglesia dicen que los jóvenes andan, se emborrachan y luego el domingo andan ahí con la música, con el piano y con... La gente se da cuenta, hermanos, y que hacen escarnio, ¿verdad? Por eso le digo, los pastores, hermanos, no dicen nada, ¿verdad? Pues es bueno, hermano, que nosotros entendamos que todo, hermanos, tiene una consecuencia, ¿verdad? Y si nosotros, hermanos, estamos desechando a Dios, un día
nos puede también desechar a nosotros o pasarnos, hermano. Fíjense nada más lo que pasó con Salomón. A Salomón, hermanos, no lo desechó Dios, pero sí trató con él muy fuerte. Trató con él muy fuerte, ¿verdad? También con David, hermanos, pecó, mató, pero no lo desechó Dios, pero trató con él muy fuerte. Que no pase con nosotros, hermano, que Dios nos trate, ¿verdad? A veces hasta el punto de la muerte, hermano, pues para que lo recapacitemos y digamos, ay Señor, ahora sí te voy a obedecer, hagámoslo por amor, ¿verdad? Entonces dice 36:15, segunda de Crónicas 36:15. ¿Ya lo leí todo, verdad, hermanos? ¿Todo? ¿Hasta el 21? Ok, ¿no? Ok, luego dice el 17, cautividad de Judá. Fíjese, primero Dios llevó cautivo ¿a quién? A Israel. Y después hermano, le tocó a Judá, porque también siguió, vio lo que le pasó a Israel, hermanos, y no escarmentó, no entendió, no aprendió, ¿verdad? Dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, a Judá, ¿verdad? Que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos, ¿verdad? Llegó el rey de Babilonia, hermano, matando a todos, a ancianos, a jóvenes, a niños, a bebés, no tuvo misericordia. Dice, así mismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios. Aquí quemaron hasta el templo, hermanos. Y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Fíjense, aquí hubo un genocidio, hermanos. Un genocidio. Una matazón, hermanos, de judíos, que murieron miles y miles y miles. Y los que quedaron vivos fueron llevados, hermanos, a otro país, a Babilonia. Ahora, si usted entiende, ¿verdad? Que entendemos qué significa para Dios su país, qué significa para Dios su ciudad, pues ¿qué significa, hermanos? Que en Jerusalén estaba el templo, en donde estaba la presencia de Dios, en donde Dios se manifestaba, en donde Dios les hablaba, en donde Dios les había prometido que Él ahí, ¿verdad?, iba a estar con ellos en esa tierra. Imagínense ser sacados de ese lugar. Fue muy duro para los judíos. Dice, los que escaparon de espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías.